Con esta, así se terminó la redacción. Pero fíjense, ustedes lo van a entender mucho, más que los chicos, creo, ¿no? En un momento dado se preguntó cuál es la lengua más comúnmente poseída, ¿no? Y resultó en ese momento el francés. Entonces vamos a hablar francés, vamos a escribir en francés. Y cuando se terminó, entonces se dijo, bueno, ¿qué lengua tendrá el texto definitivo? Y uno, que no era francés, dijo, la Iglesia habla todos los idiomas, lo dejemos en francés. Y entonces, yo no sé si dijimos todas esas razones entonces, ¿no? Pero un italiano dijo, hemos dejado el inglés, el griego, vamos a dejar ahora el latín. Y eso hizo tuvo mucha influencia, ¿no? Entonces se dijo, no, va a ser latín. Pero la razón es muy fuerte, porque fíjense, si es un texto que va a tener que tener siglos de duración, dentro de 100 años, cuando se produzca una cuestión de interpretación, haya que recurrir al texto original, se va a preguntar si estaba en francés, ¿no? En francés, sí. ¿De qué nación? Porque los franceses no hablan lo mismo que los canadienses, no hablan lo mismo que todas las naciones del mundo que hablan francés, África, por ejemplo. Entonces es una cuestión grave para saber cuál fue la mente de la redacción, de los redactores, ¿no? Pero otra pregunta, ¿de qué año fue la redacción? ¿Del francés que se hablaba en qué año? Otro problema. Entonces dijo, no, el latín resuelve todos estos problemas, porque el latín no se usa en la vida ordinaria de los pueblos y por eso no tiene evolución. Entonces se va a conocer exactamente, mucho más fácilmente, más exactamente la mente de los redactores. Entonces no se dudó. Pero fíjense qué amor por la verdad, qué amor por la verdad. Me hace pensar mucho cómo eran los textos de los documentos del episcopado. Ustedes vieron cómo se cuidaba la redacción. Se hacía la redacción y se pasaba la redacción a la asamblea. Y cada uno decía las cosas que al final hacían que el texto saliera mucho mejor, ¿no? Nosotros decíamos, era como tirar carne a los leones. Le hacían un análisis y una corrección despiadada, hermosas, ¿no? Así fue entonces, quedó en latín. Pero fíjense otra para que vean el amor a la verdad, que se difunda en francés, pero no solo en francés para no privilegiar ninguna cultura y ninguna lengua. Entonces, que antes de darla a la publicidad, que se haga la traducción al menos en alguna otra lengua. Entonces se dio publicidad recién cuando se tuvo la traducción italiana y la traducción española. Fíjense qué amor a la verdad. Más todavía, se dijo que de la experiencia que se tenga en la recepción de estas versiones, se pueda corregir para la comprensión del texto por parte de los lectores, conforme a sus reacciones, se pueda corregir si hay algo que corregir antes de la edición típica en latín. Y así fue. La edición típica en latín salió 5 años después, pero ya había corrido por el mundo ese texto. Así que quien lee el catecismo, lee no la obra de un hombre, ni de algunos hombres, sino algo que es oficialmente la doctrina de la Iglesia,
Porque, eso me olvidé de decir en un grupo de jóvenes, el Papa hizo suyo el documento. Él lo leyó, él lo conoció, por supuesto, hizo suyo, y por eso lo antecede un documento pontificio, Fidei Depositum, que lo firma Juan Pablo II. No lo firma la comisión, lo firma Juan Pablo II. O sea que es documento pontificio, cuya categoría es una expresión técnica, es doctrina católica. Doctrina católica. Pertenece al magisterio ordinario de la Iglesia. Son todas palabras técnicas en teología. En teología. Doctrina católica, magisterio ordinario de la Iglesia. Entonces, me parece muy importante decir estas cosas para decir, no estamos leyendo ahora a Shakespeare, no estamos leyendo no sé, a Platón, estamos leyendo la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, dicho esto, conocen ya, ¿no? Se hizo un compendio del compendio. Cuando se terminó y cuando el concilio, el catecismo, se tenía miedo de las publicaciones reducidas, pero esta reducción se la hizo oficialmente. Entonces, por eso tiene es una reducción, pero siempre abarcando la totalidad de los temas centrales, y con la autoridad de la Santa Sede. Menor autoridad que el grande, pero con autoridad de la Santa Sede. Y el Yucat es para los jóvenes, para la Jornada Mundial de la Juventud de España, que fue muy gozada por los jóvenes. También un esfuerzo grande que se hizo también en Roma, ¿no es cierto? Que también tiene un prefacio del Santo Padre. Entonces, ahora estamos nosotros preparando el catecismo argentino, porque siempre se dijo, y eso lo debería haber dicho ya, el catecismo de la Iglesia Católica va a ser punto de referencia de los catecismos que se iban a hacer en las naciones y en las regiones del mundo. Porque se dijo, ¿cómo un catecismo para todo el mundo con tantas culturas? Y sí, el hombre es uno y puede tener un lenguaje común, pero también acoger las particularidades de las culturas de los distintos países para hacer aplicaciones ya con referencia a los lugares, a las formas de vivir, ¿cierto?, de cada uno de los lugares. Cuando hace más frío, cuando hace más calor, cuando son numerosos, cuando no son tan numerosos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tendrá en cuenta en los catecismos locales. Ya están, entiendo que Francia, España y Italia ya tienen catecismos nacionales, ¿no? Nosotros lo estamos preparando. Muy en los comienzos, pues ya lo estamos preparando. Entonces, eso con respecto a la elaboración. Y entonces es necesario que se hagan esos catecismos regionales para que acabe de llegar a todas las dimensiones y a todos los colores de las culturas. Porque el cristianismo es para todo, para toda la vida del hombre. Pero entonces, ¿cómo está el catecismo, no es cierto? ¿Cómo está elaborado? Se pensó, por supuesto, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser su disposición fundamental. Entonces, su disposición fundamental es la misma que tuvo el Catecismo de Trento, que tiene una gran aprobación. Porque tiene grandes razones. Tiene 4 partes. Fundamentalmente se dice así, es explicación de el credo,
a la síntesis de la fe, la explicación de los sacramentos, los signos e instrumentos de la gracia, explicación de los mandamientos, la vida moral, explicación del Padre Nuestro, la oración. Esas 4 partes. Dicho así, parece una cosa poco significativa. Es profundísima. Es profundísima. La primera parte se ocupa de referir el plan de Dios. Muchas gracias. El plan de Dios. La revelación. Un plan de Dios que está resumido en lo que llamamos nosotros el credo, o también con otra palabra más exquisita o menos conocida de nosotros, el símbolo, que se ha ido formando en la preparación del bautismo, para que en la celebración del bautismo aparezca la confesión de una síntesis de los misterios de la fe. Y se eligió un credo, un símbolo, formado en la historia de la celebración bautismal, que se usaba en Roma, y desde ahí se extendió a Occidente, al resto de Occidente. Entonces, ahí se hacen referencias, por supuesto, en la explicación permanentemente en todo el catecismo, a las maneras de confesar la fe, de confesar y vivir la fe que se tienen en Occidente y en Oriente. Pero ha resultado muy útil esta elección. Fíjense, tiene que ser una síntesis global. Acá empieza con el Padre que creó y se termina con la vida eterna. En un momento dado, en el siglo IV, se hizo una división de las partes del credo siguiendo el número de los apóstoles, y se dijo: el catecismo tiene 12 artículos, uno para cada apóstol. Pero en realidad la gran ordenación del credo no es el número de los apóstoles, sino las personas trinitarias, que es mucho más profundo y mucho más simple. No es un artículo para cada apóstol, sino una parte para cada una de las personas trinitarias. La primera se refiere al Padre, la segunda se refiere al Hijo, la tercera al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. En un momento dado, la multiplicidad de los temas parecía una selva, ¿no? O tenía miedo que pareciese una selva. Se tenía miedo, pero sin resolver formalmente cuál iba a ser el hilo conductor que reuniera todas las ideas, apareció así naturalmente como parte de como resultado de la redacción, que el ordenamiento más apto era ese: resolver el Padre, en primer lugar hablar del Padre y asignar al Padre, apropiar al Padre, decimos en teología, una parte de la obra, porque siempre la obra de las tres personas. Pues Dios, creo en Dios Padre, creador. La creación es de todas las personas, pero se apropiaba al Padre la creación. Creo en el Hijo, su único Hijo, en la redención. Se la hace por el Hijo, pero es obra de las tres personas. Y el Espíritu Santo
creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, se pone como referida como inmediatamente después del Espíritu Santo, algo que también es de todas las personas, pero que se hace por obra del Espíritu Santo. Y así pareció muy ordenado. Pero también una cosa que apareció fuertísimo en esta obra trinitaria, la centralidad como mediadora, la centralidad de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que se llama el misterio pascual, el misterio del paso de Jesucristo que pasando por el mundo salva y lleva la humanidad a la gloria, ¿no? El misterio de Jesucristo, el misterio pascual de Jesucristo. Esas dos afirmaciones realmente constituyen como el centro de toda la redacción de la primera parte, ¿no? El hilo conductor es la Trinidad que se vuelca sobre la creación para redimirla por este misterio central que es el misterio pascual. Fíjense, decir eso solamente lo que significa. A mí me impresiona mucho la fecundidad que tiene este ordenamiento, ¿no? Decir esto significa que yo no puedo estar hablando de nada sin hablar de la Trinidad como principio y fin, lo que está pasando en este momento acá entre nosotros, y todo siempre por mediación de la muerte y la resurrección. Para explicar este momento tengo que dar algo que me haga entender la relación que tenemos nosotros ahora con Cristo en su Pascua, para conmorir y corresucitar. En este momento hay algo de nosotros que muere, pero hay algo de nosotros mucho más que está resucitando. Y no morimos sino para resucitar. Este momento no vuelve, pero este momento lo recogemos en la gloria. Lo estamos depositando en la gloria, como mérito de gloria. Así es. Si estamos amando como Dios nos manda, como Dios nos posibilita de amar, estamos mereciendo nada menos que la gloria. Fíjense lo que decíamos recién, ¿no? La estructura del instante, la estructura cristiana del instante. Entonces eso, la estructura la tenemos que explicar desde la Trinidad por el misterio pascual. Dicho así, sin mucha explicación, parece no tan fácil, pero simplemente digamos, acá está el Padre amándonos, acá está el Jesús redimiéndonos, aquí está el Espíritu Santo santificándonos, aquí está el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús haciéndonos vivir en la gracia y pasar como mérito, estar pasando como mérito a la gloria. Por ejemplo, pero miren, pasen ustedes esto, el beso que la mamá le da a su hijito, al amor esponsal, al trabajo, etc. Hagan un ejercicio, una clase. Tienen que entrar con una humildad, la humildad de Jesucristo que va a la cruz, aunque tengan que sufrir. Pero en primer lugar, morir a sí mismas, a sí mismos. Saber que eso merece gracia y gloria. Listo. Eso es cada clase, eso es cada día en el hogar, eso es cada caminata de casa a la escuela, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es hacer la comida. Por ejemplo, eso es comer, como eso es la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos el misterio entero de Cristo, es el Padre que entrega a su Hijo y que por su Hijo y su Espíritu nos está dando parte en su misterio de gracia y de gloria. Por eso es tan importante la misa y la misa dominical. La misa dominical es el esplendor de la vida de la Iglesia en comunión. Eso creemos nosotros.
Entonces, eso sería como la primera parte, ¿no? Del catecismo. Pero fíjense qué notable, ¿no? Entonces, no podemos hablar sino para hablar de el principio y de la gloria. Siempre estamos principiando, siempre estamos terminando. No se principia sino terminando, porque principiamos para merecer. No se acaba si no se principia bien. Entonces estamos siempre en esta tensión, Estupendo. ¿A dónde vas? Por eso me parece tan formidable el saludo que decimos en el castellano. Adiós. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría! Fíjense cómo han sabido crear cultura, ¿no? Salud. También se puede decir salud, una forma de saludar. Está bien. Y no sé, habría que estudiar el origen de salud, de la palabra saludar, ¿no? Está bien, no está mal. Yo le quiero decir el contenido de la salud, Dios. Los muchachos, pues, tal vez se lo haya dicho a ustedes, ¿no? Los muchachos cuando lo quieren incorporar a uno, a su cultura, dicen suerte, ¿eh? Y uno ya se siente de la banda, ¿no? Le digo, no me digas suerte, decime adiós, qué más lindo, ¿eh? A la suerte no le conozco la cara, ¿eh? En cambio a Dios en Jesucristo nos ha mostrado su rostro humano, ¿no? Entonces, a mí me parece que Dios lo bendiga, mi hijo. Por eso es tan lindo que ustedes bendigan al hijo cuando sale, cuando llega. Bendecir al esposo, que el esposo bendiga a la esposa. ¿Por qué no? Hemos nacido para heredar una bendición, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que darse cuenta cuántas cosas nos sirve el catecismo. Por eso es un libro serio, que compromete. No es un libro para cualquier cosa, ¿no? Es un libro para ordenar la vida. Y nada menos que ordenarla como la ordena Dios, según entiende la Iglesia, ¿no? Entonces, decía que importante es decirnos eso para entender la verdad fundamental de nuestra existencia y de nuestra existencia como humanidad, ¿no? Sabiendo que toda la humanidad está llamada a participar del misterio de Cristo y constituirse en el pueblo nuevo de Dios que es la Iglesia, ¿no? Por eso duele tanto una política que no habla de Dios, que calla de Dios, que ataca a Dios. ¿Han visto lo que ha pasado ayer o anteayer en Irán, ¿no? No sé si 15, 17 nuevos mártires. Dos son suicidas. Se hicieron explotar yendo al encuentro de una comunidad cristiana que salía de celebrar su rito ahí en la iglesia. Eso es lo que yo he oído, ¿no? Es espantoso, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el designio de Dios. Lo queremos vivir. Vivámoslo acá mientras tengamos paz, para conservar la paz y para invitar a la paz, a la comunión, ¿no? La vida, la fe no se supone, se propone. Entonces, esta sería la primera parte. La segunda parte es los sacramentos, porque esta maravilla no se la puede vivir sin la ayuda particular de Dios, que nos llegan especialmente por los sacramentos. Por la Iglesia celebrando los sacramentos, porque el sacramento universal de salvación es la Iglesia. La Iglesia con todo se acerca a nosotros para darnos la gracia y la da por las celebraciones sacramentales fundamentalmente. Con esa presencia particular, en primer lugar en la Eucaristía. Entonces,
que es lo que dice el catecismo. Sin la gracia no podemos. Sin la gracia no podemos. Entonces, iniciación cristiana, culminando en la Eucaristía, porque la iniciación cristiana es la Eucaristía. La Eucaristía es la culminación de la iniciación cristiana. Empieza el bautismo, pero culmina solo en la Eucaristía. Y la Eucaristía es el sacramento permanente, es el sacramento de la perseverancia, es el pan. Los sacramentos son lo que significa su signo. El pan es lo que mantiene en la vida. Eso es la Eucaristía, en la vida de Jesús. Porque el pan es Jesús. Para que nosotros nos transformemos en Jesús amando hasta la muerte. En Jesús amando hasta la muerte. San Agustín decía, señalando el altar, coman lo que son. Ya San Pablo había dicho, vivo yo, mas ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Somos cuerpo místico de Cristo, somos otro Cristo. Coman lo que son. Entonces, eso es la Eucaristía. Pero habiéndonos incorporado al misterio de la Iglesia, dentro de la Iglesia todavía tiene un sacramento especial. ¿Para qué? Para el perdón, para vivir siempre de la misericordia, para el robustecimiento en los momentos de la enfermedad y en el combate final de la muerte, en la unción de los enfermos, para el matrimonio y para el sacerdocio. Esas cosas que no las inventa el hombre ni las puede hacer el hombre con sus fuerzas naturales, sino que las tiene que recibir como don. Miren, y entonces una cosa que me parece muy importante en este primer y segundo parte. La realidad es, primero, Dios, que nos da la existencia, nos da la vida, nos da la gracia y todas las fuerzas sobreabundantes para vivir. Dice San Pablo, Romanos 8:37, dice, sabemos que en el combate vencemos con holgura por aquel que nos ama. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dios nunca nos da 50 por 50. Siempre nos da más en la creación, en la redención, en la misericordia. Por eso el que no entiende el perdón no entiende el cristianismo. Es decir, no entiende lo que el cristianismo dice que es la vida de los hombres, todos. Por eso ni olvido ni perdón no es cristiano. No es cristiano, ni olvido ni perdón. Nosotros recordamos las misericordias de Dios, más que mis pecados, los míos, los tuyos. Si los recordamos es para el perdón de Dios y también el mío, y también el tuyo. Esa es la verdad de la vida. Y eso es lo que viven usted con sus chicos. Es precioso eso. Yo realmente me costaba pensar cómo la mamá que aguanta todas las barbaridades de su hijo bandido y le da un beso cuando puede y tal vez con el beso lo convierte, acaba de convertirlo. Esa es la verdad del corazón humano. Esa es la verdad que nos enseña, por ejemplo, Jesús con su amor hasta la muerte, más todavía que con la parábola del hijo pródigo. Más que con la parábola del hijo pródigo que nos llega tanto, ¿no? Tanto. Entonces, a mí me parece tan importante por eso la primera y la segunda parte. Que es decir, las partes de Dios en este descendimiento de Dios al hombre. ¿Qué es lo que dice? Unos estudiosos españoles hicieron un estudio del Catecismo de Trento y formulan fuertemente esto. El Catecismo tiene fundamentalmente dos partes. La primera y la segunda, que es Dios que viene.
la tercera y la cuarta, que es el hombre que responde. Los mandamientos y la oración. Me parece tan lindo eso, ¿no? Pero no podemos, no tenemos... Muchas gracias. Esto es argentino, tomar mate, sí. Me parece tan importante decirnos esto. Entonces, por eso es tan importante ir a misa. ¿Qué es la misa? La misa dominical. Es toda la comunidad que con agradecimiento y humildad va a recibir el amor de Dios. ¿A dónde vas? Me invita a Dios a hacerme sentir cuánto me quiere. Y quiere que todos juntos recibamos este don que nos reúne. Entonces, eso sería, el gran don de Dios es Dios mismo. Fíjense cuántas cosas corrige el lenguaje ordinario, la fe, ¿no? No hay don si no hay don de sí mismo. Así es Dios. No nos da nada sino para darse Él. El hombre no da nada sino con disposición de morir de amor por el otro. Y con ese don tiene que sostener la relación. Eso es lo que han hecho los santos. El cura Brochero, lo que hacía el cura Brochero para hacer que sus paisanos, todos, hicieran los ejercicios espirituales para convertirse, para confesarse, para comulgar. Todos, no solamente los escogidos, todos tenemos el único fin, el único destino. Cuando estaba ya en los últimos años de vida, el cura leproso y ciego decía: agradezco a Dios que me haya sacado de la gran actividad en los últimos años para que pueda pensar yo cómo lograr mi último.